Hola, Hola, buenas hola, Ale. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contenta de estar compartiendo este momento con vos y con las personas que se vayan sumando. Bueno, yo también, la verdad que estoy muy agradecida también de que hayas aceptado sumarte a este encuentro, así que nada, ya te lo dije, pero te lo repito acá también. Gracias. Muchas gracias. Creo que, bueno, lo que podamos llegar a conversar hoy y también lo que, bueno, nos puedas contar hoy puede ser muy esclarecedor, ¿no? De muchas cuestiones, así que, bueno, ahora vamos a ir hablando, de a poco se va sumando gente, así que está Bueno, una de bueno. las incumbencias que hace a nuestro rol profesional es hacer difusión, ¿no? Estamos mucho en la producción de conocimiento, en la asistencia de las personas que necesitan por algún padecimiento nuestra tarea, pero una de las cosas más importantes que también tenemos que hacer es poder difundir lo que hacemos y que las personas conozcan y que sepan que de sus problemáticas de salud mental, de sus malestares, podemos ofrecerles alguna vía de transformación para sus vidas. Exacto, sí. Bueno, y también hoy en día, ¿no? Con las tecnologías para los psicólogos, para algunos, es difícil también, bueno, cómo, ¿no? A través de las redes sociales, con lo cual implica para nosotros todo un desafío, ¿no? Pero acá estamos. Sí, es un desafío para nosotras, que bueno, igual venimos trabajando desde la pandemia muy fuertemente en la virtualidad, pero hace muchos años que la tecnología existe y las vías de formación, de capacitación también son virtuales. Antes había como una idea de que lo que era virtual era de menor calidad y en un punto al inicio era así, pero nos hemos transformado mucho en el uso de estas herramientas, con lo cual, de acuerdo a las necesidades también de las personas, podemos acceder y usar estas vías de comunicación que son tan buenas como la presencialidad en un punto. Sí. Bueno, ya arrancamos y todavía no te presenté. Bueno, Bueno, Ale Russo, psicoanalista, docente de la Universidad de Buenos Aires y especialista en género. Yo te dije ya, para mí es un poco modesto esa presentación, pero bueno, sé que tenés muchísimo recorrido y que haces muchas cosas más, así que también quizá durante la charla nos puedas ir contando acerca de, bueno, estos otros recorridos que también tenés y que también te habilitan a hablar desde un lugar de realmente, ¿no? Bueno, además de los espacios que yo particularmente también elijo poder tener con vos, ya sea espacio de supervisión o de encuentros clínicos, que después también podemos hablar un poquito de eso, que me parece que son súper enriquecedores para nuestra práctica. bueno, dale, les voy a ir contando de mi experiencia y mi recorrido, lo que sea también de utilidad a las personas que, bueno, escuchen este vivo ahora o después en diferido. Perfecto, sí, ahí se van sumando, veo que ya hay algunas personas que se están sumando, así que bueno, en principio vamos a contextualizar un poco por qué surge esta idea de hacer este vivo y tiene que ver con el 25N, ¿no? El 25 de noviembre, bueno, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me parece que es súper importante hablar de este tema y sobre todo hoy en día, ¿no? Y quizá un poco la charla también pensada hacia esa dirección de poder hablar un poquito del contexto y de los tiempos que corren y bueno, no quiero spoilear, ¿no? Pero sí poder empezar a preguntarte a vos acerca de la perspectiva de género. Eh, y cuando hablamos de un espacio terapéutico, bueno, ¿qué podés comentarnos vos, que sos especialista en género, acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de género? ¿Cómo podemos pensar un espacio psicoterapéutico que contenga esta mirada o este enfoque? Bueno, primero digo algo respecto del 25 de noviembre, que es la fecha en la que conmemoramos, digamos, la lucha por la eliminación de las violencias hacia las mujeres. Y eh, se habla de eliminación de las violencias hacia las mujeres como más comúnmente, pero también
incluimos en esa denominación a las violencias padecidas por las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Bien. ¿Eh? Pero voy a Ujú. decir eh, así coloquialmente, mujeres y diversidad, para hacerlo más breve. Perfecto. Y me parece que es importante en lo que vos me preguntás de la actualidad, esto hace muchos años que se viene conmemorando, pero en la actualidad me parece que adquiere una significación mucho más importante o una significación mayor, porque estamos viviendo en un momento donde se requiere trabajar más el tema de las violencias hacia las mujeres, porque hay como una descalificación hacia la temática de género, hay una minimización, hay mucho discurso que confunde, discursos que están en puja. Entonces me parece que es muy importante hablar de este tema y ponerlo sobre la mesa y compartir. Porque parece, digamos, lo conversaba en una actividad de capacitación que di la semana pasada para un organismo del Estado, que siempre los temas de género, bueno, nunca es el momento de hablar de los temas de género, porque estamos en crisis, entonces, ¿cómo vamos a hablar de violencia hacia las mujeres si hay una violencia generalizada? ¿O cómo vamos a hablar de la ley de interrupción del embarazo si estamos en pandemia? ¿O cómo vamos a hablar, bueno, de violencia hacia las mujeres si hay un montón de problemas que atañen a toda la sociedad? Y esto es lo que pasa con la violencia hacia las mujeres. Nunca es el momento de hablarlo, nunca es el momento de visibilizarlo, y pasa en el discurso social, en la arena política, y pasa en la interna de las parejas y de las familias y de la sociedad. Entonces, esto que estamos viviendo en la actualidad, que es una descalificación hacia el tema de género, Mm. hay mucha gente que lo valoriza y sabe la importancia que tiene, pero también hay otros discursos que acusan, ¿no? En Sí. realidad dan vuelta a la cuestión. Entonces me parece que la ocasión del 25 de noviembre es la ocasión para volver a traer este tema y que no sea siempre el último orejón del tarro, ¿no? Tal Volver cual. a Sí. ponerlo de manifiesto, volver a insistir, y esto es producto de lo que trabajamos las especialistas, las que estamos en la universidad. Digamos, yo pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, que también está siendo cuestionada, criticada, descalificada, entonces vuelvo a decir el honor y el orgullo de pertenecer a la UBA, y a mi equipo y a la gente que trabaja actualmente en la cátedra y que ha estado en la cátedra de Introducción a los Estudios de Género, la profesora Débora Tajer, que coordina en este momento, etcétera, que son gente de excelentísima trayectoria y experiencia. Y también lo que pasa a nivel social, ¿no? El producto de lo que pasa a nivel social, que las personas, las mujeres, se nos acercan a pedir gente que trabaje en perspectiva de género, Mm. ¿no? O sea, ¿por Ujú. qué es necesario y por qué la gente, muchas mujeres se dieron cuenta que necesitan esta perspectiva? Exacto. Seguramente Bueno, para mí esto que estás diciendo es muy importante y es fundamental. Sobre, bueno, todo lo que dijiste, me fui anotando algunas cosas, pero voy a elegir con cuáles quedarme porque si no podríamos estar hablando 5 horas y no tenemos 5 horas. Pero sí, algo de esto, ¿no? Que cada vez se hace más necesario. Por eso me parece que es importante hacerle lugar a incluso llevar la perspectiva de género a estos espacios tan íntimos, ¿no? Que tienen que ver con espacios terapéuticos. eh, ¿Por qué elegir un terapeuta que tenga perspectiva de género? Sobre todo para trabajar estas temáticas que si bien podemos pensar que la perspectiva de género es un enfoque, con lo cual cualquier motivo de consulta, cualquier persona puede hacer un espacio terapéutico, un análisis o un tratamiento con esta perspectiva, pero ¿por qué especialmente en las cuestiones de violencia? Y esta era una de las preguntas que me gustaría escuchar, qué tenés para decir o qué nos podés Bueno, comentar. eh, hace mucho tiempo que la gente se viene acercando a los espacios con perspectiva de género, como se llama ahora, pero antes hablaban más
géneros sensibles o perspectiva feminista, digamos, se fueron denominando de distinta manera. Hoy hablamos de perspectiva de género, lo tomo como una forma popular de tratar el tema, pero muchas personas se acercaban a mí, estudiantes de la universidad, gente referida por otros colegas, una mujer, por ejemplo, hace muchos años, yo escribí un artículo sobre esto, que se acercó, bueno, a decirme, bueno, yo quiero un espacio terapéutico donde no me obliguen a adaptarme a las exigencias de mi esposo, o un joven también de la disidencia sexual que me decía, bueno, yo quiero un espacio terapéutico donde no me interpreten mi homosexualidad, yo vengo por otra cosa, ¿no? Entonces, esas son formas de violencia simbólica que también pueden operar en las terapias o en los análisis. Yo soy psicoanalista, ¿no? Entonces voy a hablar de análisis, pero también hay terapias y la perspectiva de género no es solamente del campo de lo psi, del mundo de la salud mental, sino también hay del campo de la medicina, ¿no? Digamos, de la obstetricia, en cualquier disciplina, digo, de los campos de las ciencias sociales, de la lingüística, de la geografía, en todas partes del mundo y en todas las disciplinas y en todas las universidades serias se estudia género, ¿no? Entonces me parece que no es ni una ideología, ni es ni una opción individual, no es ni una cosa voluntarista, es una línea epistemológica y científica que se aplica o se incorpora transversalmente a muchas disciplinas. Y esto lo tenemos que saber porque en estos discursos que están en puja parece que es, bueno, es una cuestión de opinión, ¿no? O de ideología, y no, se ha trabajado hace muchos años, especialmente a partir de la década del 70, que en las grandes universidades del mundo empezó a generarse esta perspectiva, ¿no? Y en nuestro país ha sido pionero, la cátedra en la que yo estoy tiene más de 30 años, es una cátedra de Introducción a los Estudios de Género, es una cátedra que es pionera en América Latina en el desarrollo de esta línea de pensamiento, y es innovadora en ese sentido. Entonces estamos formando a las nuevas generaciones de psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, en esta perspectiva, en la carrera de grado, en la Facultad de Psicología, y también tenemos para las personas que no se han formado en su carrera de grado, un espacio de posgrado también en la universidad, un programa de actualización que se llama Género y Subjetividad, que coordino académicamente y que está ya hace bastantes años también. Entonces, lo que quiero transmitir es que no es una cuestión de ideología, insisto, o una cuestión de opción, es una cuestión del avance, de la construcción de conocimiento en un nivel alto de pensamiento y de complejidad y de cómo queremos que nuestras cabezas estén armadas de modo complejo, y que tenemos que incorporar esta perspectiva para poder abrir visibilidad a cosas que si no nos pasan por el costado y no nos damos cuenta. No alcanza con ser buen terapeuta, buena persona, y entonces yo rechazo las violencias, sino que hay cosas que están tan invisibles que si no las estudiamos en los espacios adecuados, no las detectamos. Eso, digamos, como primera definición, ¿no? Bueno, bueno, súper esclarecedor. Y también pensaba un poco en esto de que, bueno, que hay muchos colegas que aparece como este discurso, ¿no? De, bueno, yo rechazo las violencias y hasta incluso que pueden haber intervenciones sin mala intención, ¿no? No es, pero pensaba un poco en esto que vos contabas, ¿no? De la gente que te llegaba como pidiendo un espacio donde no le analicen la homosexualidad o donde no prejuzguen, ¿no? Ciertas. Y recordaba también que, bueno, en el Centro de la Mujer donde yo trabajaba, pasaba que llegaban las mujeres y a veces contaban cosas, digo, y no fue hace tanto tiempo atrás, ¿no? Donde quizás había intervenciones de terapeutas anteriores
como esto, redirigiendo a lugares donde eran violentadas, ¿no? Entonces es muy peligroso eso, y digo, no porque considero que los colegas lo hayan hecho con mala intención, ni mucho menos, al contrario, seguramente con la intención de acompañar, pero la realidad es que terminan siendo intervenciones muy peligrosas y que redireccionan a, en este caso, mujeres a lugares donde eran violentadas. Así que me parece que es muy claro lo que estás Porque trayendo. la violencia patriarcal nos atraviesa a todes. Entonces, viste, cuando dicen, no, pues las mujeres también son machistas, ¿no? Esa cosa, bueno, yo diría, más que las mujeres somos machistas, sino que hay cosas patriarcales que también encarnamos las mujeres, los varones, y que hay cosas que no tiene que ver con ser buena o mala persona, sino que en la tarea profesional y en la vida podemos reproducir cosas muy a nuestro pesar. Declarando que vamos en contra de las violencias, a veces podemos tener intervenciones que de alguna manera violentan. Entonces, la perspectiva de género es una perspectiva que nos permite abrir nuestro campo, ampliar nuestra visión, incluir cosas que no las podemos ver sino. Entonces necesitamos un entrenamiento, necesitamos nuevas categorías que ya están construidas, tenemos muchas categorías. Es una perspectiva epistémica, decimos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es una forma de ver los problemas y es una forma de ver el mundo y de abrir visibilidad al mundo de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que las problemáticas de violencia, por ejemplo, no tienen que ver con la psicopatología. A veces los psicólogos o los colegas piensan que la violencia tiene que ver con que el señor es un adicto o consume alcohol y que la mujer es una masoquista, ¿no? Para decir, digo, lo exagero, ¿no? No, A no veces tanto, esto, ¿vale? Porque se o- escucha un o- montón esto. exacto, bueno, Sí, bajo conceptos mucho más estilizados, más retórica, pero en definitiva el goce femenino y demás. No digo que estos conceptos no tengan un lugar, bien. digo que la perspectiva de género nos permite abrir visibilidad a que no estamos tratando exclusivamente con cuestiones psicopatológicas, sino con una dimensión intersubjetiva, con algo que se establece en la relación, por ejemplo, entre varones y mujeres, ¿no? ¿Y por qué hablo de varones y mujeres? Porque, gente, la estadística es esa. La estadística nos dice que hay un 90 y pico, 97% de varones agresores y un 3% de mujeres que ejercen violencia o violencia cruzada. Podemos discutir las estadísticas, más o menos, digamos, eso está disponible, lo pueden buscar. eh, digamos, podemos Sí, relativizar los números, pero sabemos pero son muy que claros igual, las Ale. denuncias Digo, son así, bueno. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que hay psicopatología? Puede haber psicopatología, pero la psicopatología no es el origen de la violencia. El origen de la violencia, en todo caso, es la cultura patriarcal, cómo la encarnamos subjetivamente, y hablar de cultura patriarcal tiene que ver con hablar de relaciones de poder. Por eso planteo que es una cuestión intersubjetiva y no exclusivamente psicopatológica. ¿Hay psicopatología relacionada con la violencia? Sí, por supuesto que existe la psicopatología, pero la violencia no es exclusivamente por psicopatología, es por ejercicio de poder. tal cual, tal cual. Sí. Bueno, eso, Entonces, poder identificar esto y poder incorporarlo en los tratamientos nos permite trabajar con nuestras pacientes o nos permite trabajar con las usuarias de un servicio asistencial. Hoy estaba supervisando un equipo de trabajo que responden a problemáticas de violencia por motivo de género y bueno, trabajábamos lo intersubjetivo, ¿no? De estas personas que están padeciendo violencia y cómo también nos afecta a nosotras, las terapeutas, cuando trabajamos
con temas de violencia, porque es también, ¿no? Las terapias o el psicoanálisis también es una relación humana, intersubjetiva, somos seres humanos, nos afectan lo que pasa, lo que viven nuestros pacientes, también hay ejercicios o no de poder en el espacio de los análisis, bueno, hay varias cosas también para pensar ahí. Bueno, se abre como todo otro mundo, ¿no? Ahí acerca de lo contratransferencial también, y bueno, que también todo lo que tiene que ver con el burnout, ¿no? Y lo que podemos pensar ya desde el lado más profesional. Pero te vuelvo un cachito para atrás porque hubo algo que, de lo que dijiste que te quería preguntar como un poquito más, quizá nos metemos más en la temática, pero hablaste de violencia cruzada, ¿no? Y me parecía que era un concepto interesante, o por lo menos a mí me hizo sentido con muchos relatos de muchas mujeres donde en principio aparece como esta idea de que en realidad no es que sufren violencia de género, sino que ellas también lo ejercen, ¿no? Y aparece como un poco esta terminología de la relación tóxica, ¿no? Que es algo que yo siempre es como que me peleo mi amigo con el término, porque no lo termino como de adoptar, porque me parece que, bueno, queda como en la toxicidad, queda como ahí afuera, ¿no? Y no permite a veces como responsabilizarse de lo que está pasando en ese vínculo, pero sí pensaba en algo de esto cuando dijiste lo de la violencia cruzada y estos relatos que muchas veces tienden como a poner la violencia como en la relación, ¿no? Ujú. Me parece que, a ver, si hablamos de toxicidad, que es un tema que ha calado muy fuerte en la sociedad y se utiliza popularmente como muchos otros términos, como, bueno, cuando trabajamos con adolescentes, ¿no? Dice, me da paja, o turbio, o, digo, como un montón de términos que me parece importante tomarlos, incluirlos en las terapias para ver cuál es el sentido en el cual esa persona se representa. Nosotros hablamos de significante, ¿no? O sea, me parece que como recomendación lo diría, bueno, si lo vamos a tomar, lo tomamos para trabajar y no dar por entendido que hablamos de lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, me parece que si no reemplazar el concepto de violencia por el concepto de toxicidad, porque el concepto de violencia lo que nos permite identificar también es el efecto sobre la otra persona, ¿no? O si ejerzo violencia, ¿qué efecto tiene sobre el otro? Lo que llamamos dimensión del semejante, Ujú. ¿no? La toxicidad parecería que, bueno, estamos en par o somos en una relación tóxica. Entonces, me parece que invisibiliza la relación de poder, invisibiliza el efecto que tiene la violencia, el padecimiento. Creo que en un punto lo romantiza inclusive el término toxicidad, ¿no? Ujú. Eh, Sí. digamos, como que tiene un significado de lo pasional. Entonces, Exacto, me voy por ahí. parece que, Sí. claro, me parece que ya tenemos conocimiento construido acerca de no pensar las cuestiones de la violencia por el lado de lo pasional, ¿no? O, bueno, los crímenes pasionales, las relaciones tóxicas, porque ese tipo de conceptos están invisibilizando en realidad la cuestión de la violencia y la responsabilidad que tiene cada parte en esa relación. En cuanto a la violencia cruzada, también hay violencias de las mujeres, también las mujeres ejercemos, pero me parece que ahí es también, si decimos, bueno, las mujeres también ejercemos violencia, otra vez el espejo, otra vez la paridad, cuando no es par la relación. ¿No es la relación entre los géneros no es de paridad, ¿no? No. Justamente Ujú. por eso se articula la violencia. Una de las cosas que define a la violencia justamente es la relación de asimetría. ¿Mm? Entonces, en distintos vínculos se puede dar una relación violenta. Por ejemplo,
entre varón y mujer, pero también entre médico y paciente, también entre padres e hijos. Ahí vemos cómo todo el tiempo aparece esa relación de asimetría y lo complejo que es salirse de una relación de asimetría. No, no pero digamos, la violencia está marcada por eso. Tal cual. Y sí, sí, es que justamente, ¿no? Como hay una disparidad, es más difícil poder, primero, visibilizarla, ¿no? También en los dispositivos analíticos, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay una desigualdad de poder, con lo cual, bueno, es importante ver qué se hace con ese poder, ¿no? Cuando uno se encuentra en el lugar de tenerlo, ¿no? De alguna forma, y pensar también, ¿no? Que la persona que está en desigualdad, bueno, con qué herramientas cuentan. Y esto me lleva a pensar también en las cuestiones de políticas públicas. Quizá me excedo un poquito, pero bueno, creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando del contexto actual y también poder pensar cómo las políticas públicas pueden ser realmente un faro muy importante para las mujeres que se encuentran en esta situación y que no tienen recursos. Eh, bueno, no sé si nos puedes comentar algo respecto de esto. Bueno, es un tema muy delicado porque no tener políticas públicas sobre este problema lo deja absolutamente vacante y a las posibilidades individuales de resolución. Así el tema de género, el tema de salud, el tema de educación como derechos, ¿no? Y esto de que cada quien se arregle solo o sola. ¿No? Esto es lo que me parece que está siendo cuestionado, ¿no? Como llevar las cuestiones, los problemas a lo individual. Y sabemos que en eso las personas con menos recursos son las personas más perjudicadas, más vulneradas. Es una doble, es decir, padeces violencia y además se desmantelan los servicios o los hospitales o las instituciones que dan respuesta, entonces no solamente queda vacante la problemática, sino que hay una revictimización, es una doble violencia. Entonces es muy delicado. Creo que en nuestro país hemos avanzado muchísimo en materia legal, tenemos muy buenas leyes, pero no quiere decir que esas leyes estén efectivizadas para las personas y que todo el mundo tenga acceso a esas leyes, ¿no? Digamos, por ejemplo, a la cuestión en tema de violencia por motivos de género, pero también en patrocinio legal, en asistencia psicoterapéutica, en acceso a la información, y me parece que si bien siempre hubo poco recurso, hubo mucho de como de difusión o de Sí. discurso, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos en un momento, digamos, muy delicado, muy grave, de cierre de un montón de espacios, de quitar recursos en un montón de espacios. Entonces, si estábamos más o menos, ahora estamos ahí en rojo. ¿No? Sí, hay Entonces, algo de me lo parece, que vos, sí, perdón. sí, Hay algo de lo que vos dijiste al principio cuando arrancamos que me pareció que va un poco con esto, que no solamente es el cierre de estos espacios o la reducción presupuestaria, ¿no? Que sin presupuesto no se puede hacer mucho, pero también algo en relación a lo discursivo, ¿no? Vos hablaste de discursos que confunden. Y pensaba, bueno, en también la peligrosidad que reviste, no solamente un discurso que confunde, sino que niega ¿no? A la violencia de género, por ejemplo, como tal, ¿no? Como una violencia más, como si no tuviese sus particularidades, lo cual no la hace ni más grave que otras violencias, pero que negarla es quitarle la entidad. totalmente. Y esto no es por casualidad. No es casual. Hay un movimiento de determinados sectores de la sociedad que van hacia la desinformación, que tiene una dirección bien clara, donde toda la cuestión de género, de feminismo y demás está siendo atacada
y lo que se está intentando es polarizar a la sociedad en muchos temas, pero bueno, a nosotras nos toca el tema de género. Se está tratando de, bueno, divide y reinarás, Sí, ¿no? sí, sí, como Esto es es un tan viejo y clásico. tan claro como eso. Entonces, la cuestión de género ha sido un objeto, ¿no? De- eh, eh, Erigido allí para dividir a la sociedad. Entonces hay una política de desinformación y de ataque para, bueno, consolidar esta polaridad, ¿no? Y también para poder capitalizar mucha gente que está muy enojada, ¿no? Mucha gente que se ha visto restringida en sus derechos, en un montón de cosas, entonces para capitalizar para determinados fines. Ujú. Entonces, lo que hay en relación a la cuestión de género es un ataque directo, está pensado, ¿no? Está orquestado y a riesgo de parecer paranoica, Para es nada. así, ¿no? Sí, Es sí, así. sí, sí. La verdad es que es así y también muchas especialistas en periodismo con perspectiva de género ya lo han explicado claramente cómo son los mecanismos de desinformación y de instalar discursos que son totalmente falaces, que no tienen ninguna base científica, digo, desde cosas tan descabelladas como atacar la ley del divorcio, como atacar la educación sexual integral, bueno, un montón de ataques que la verdad lo que hacen en realidad es más que liberarnos, ¿no? Que es el discurso que nos Sí, vamos a liberar, en realidad restringen más nuestros derechos, tal ¿no? cual. Sí, 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 Ese, sí. ese- Esa es la trampita, digamos, la trampita o la gran trampa de un discurso que es de ampliación, en realidad restringe, ¿no? Y Exacto, acota más de lo que nos brinda. exacto. Bueno, súper claro esto. Ahí hay preguntas. Eli está preguntando un tema que me parece que es también cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Ella se pregunta de cómo trabajar con varones violentos en el consultorio, qué tener en cuenta, cómo alojarlos, sobre todo si llegan por motus propio. Me parece que el tema de las masculinidades, yo siempre digo, bueno, es importantísimo hablar, ¿no? De las mujeres, pero hablemos de masculinidades. ¿Qué pasa con los hombres en todo esto? Porque, bueno, nosotras que nos movemos en este ambiente, quizá, bueno, vos mucho más que yo, es como una lucha que está muy feminizada y los varones no terminan, ¿no? O si son varones quizá más de la disidencia, como decías vos antes, bueno, quizá uno puede llegar a encontrar, pero la realidad es que ¿qué trabajo se puede hacer con las masculinidades? Te digo que estamos medio sobre la hora, Bueno, pero bueno, me parece que hay que tomar igual algo de esta pregunta, aunque sea cortito. bueno, dale, así después seguimos con consultorio ambas. ¿No? Sí. Creo que es muy importante trabajar con varones, tenemos que despejar ciertas cuestiones. Muchos varones que recibimos en consultorio vienen derivados por juzgados, eso generalmente es a instituciones, centros de salud mental, organizaciones que pertenecen al Estado, entonces ahí hay ciertos marcos también de protección para las propias terapeutas que trabajamos, ¿no? Cuando trabajamos en instituciones. Yo recomiendo que a los varones que vienen por juzgado los trabajemos institucionalmente, porque eso nos protege. Ahora hay otros varones, como dice Eli, que también es una querida colega, ahí están las amigas, que podemos trabajar en consultorio. Y es muy importante que trabajemos con ellos para poder deconstruir, para que puedan registrar ciertas violencias que no son registradas, que puedan trabajar en las propias determinaciones históricas que los han conducido a reproducir estas violencias y tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? Porque estos son, yo diría, no se encandilen con las soluciones rápidas. El que les vende soluciones rápidas, que es en consonancia con esta sociedad de consumo, está mintiendo.
digamos, estoy absolutamente convencida. No hay soluciones rápidas, no vas a chatear con el chat GPT y te vas a hacer una autoterapia. Digamos, tenemos que tener mucha paciencia porque los seres humanos nos cambiamos a través de procesos muy largos, ¿no? Y las terapeutas que trabajamos con perspectiva de género tenemos que tener mucha paciencia con los varones y también, digo, en términos de los varones que ejercen violencia, ¿no? Ajá. Porque vamos a escuchar cosas que nos desagradan y la idea es que ellos puedan ir registrando estas cosas si hay un interés genuino en transformar su propia subjetividad. Pero bueno, es complejo, Mm, pero yo ujú. diría a las colegas que tienen este desafío a no desfallecer, Bueno, bien, ¿no? está bueno, y también, ¿no? Las Ahí entra aliento nuevamente. y me aliento Sí, también a seguir. sí, es que sí, es que me parece que es un poco por ahí, ¿no? Porque si no, siento que en algún punto se gira siempre sobre lo mismo y tenemos que empezar a incorporar también dispositivos que sean habilitados para los varones, ¿no? Sobre todo, digo, a veces pueden llegar porque el juez lo ordena, que es la mayoría de los casos, pero eso no significa que ahí no se pueda construir una demanda, ¿no? De parte de ese paciente. Sí, hay dispositivos tanto individuales como grupales. En estas cosas de temas de violencia en particular, los dispositivos grupales, yo, digamos, sumamente recomendables, porque me parece que el plus que tiene lo grupal, además de lo individual, que tiene su dinámica, la grupalidad es muy enriquecedora, tanto lo que hace a la terapia como a otros dispositivos como el de formación que habíamos mencionado antes, que vos participás, Meli, que es el dispositivo de encuentros clínicos, donde conversamos muchas de estas cosas, además de lo que yo transmito, lo que se genera en el grupo, que están todas las colegas y lo que vamos Es un grupo aportando. muy humano, muy hermoso. Realmente, si hay colegas que están mirándonos, yo os lo recomiendo. Creo que todas las que participamos de los encuentros lo recomendamos porque es un espacio muy cálido, coordinado por vos, Ale, que realmente lo haces con mucha horizontalidad y con mucha amorosidad. Y eso no quita que trabajemos clínicamente, Ujú. ¿no? Y me parece que eso es un plus y que podamos ahí también llevar nuestros casos y lo que nosotros vemos en el consultorio y poder producir también conocimiento de manera colectiva, ¿no? Así que Sí, está bueno. así es. Está muy bueno. Y lo mismo la cátedra, porque vos sabés que cuando yo hice la carrera, yo no la cursé porque es optativa, en su momento la verdad que estaba muy en otra. Después de recibida y encontrándome con casos, ¿no? Con mujeres que sufrían violencia, dije, bueno, me quedo corta, ¿no? Mm. Y ahí empecé a formarme por otros lados y después surgió esta posibilidad de cursar la materia como recibida con la resolución de la UBA, que ahora no me acuerdo, 841 Sí, creo que es, bueno, no me acuerdo, exacto. ahí va. Y para mí fue una experiencia hermosa, así que también lo recomiendo, ¿no? Si hay colegas que no la cursaron cuando estaban haciendo la carrera, que la pueden hacer como recibidos, ¿no? Y eso está bueno y aporta un plus. Eh, Cualquier persona graduada de cualquier carrera, tanto de psicología como de medicina, como de trabajo social, de cualquier universidad, cualquier profesional universitario, universitaria puede cursar la materia, porque es una materia de la universidad pública. La política que tiene nuestra universidad es colectivizar y socializar los conocimientos y bueno, a eso seguimos apostando y resistiendo, pues es una tarea hermosa, maravillosa, y bueno, ahí estaremos. Así que quienes quieran acercarse, bienvenidos. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Quizá lo podamos repetir en algún momento y bueno, abordando también otros temas, pero la verdad que es súper claro y te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Dale, bueno, gracias a todos los que se sumaron y los que lo vean después también. Gracias. Un besito. Un besito, Chao. chao.